Buenos días, colchoneros desde Cantabria. Os dije que no iba a hacer vídeo hoy en el post del Tottenham 3, Atlético de Madrid 2, clasificados para cuartos y con rival ya conocido, que es el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, tengo el portátil, no tengo los mismos medios que cuando estoy en casa o en la oficina, pero puedo hacer un breve esbozo de lo que fue el partido ayer, un breve comentario que ampliaremos esta noche cuando ya en Madrid pueda intervenir en el programa de Corazón Rojiblanco, donde ampliaremos la información como es habitual, ¿no? Bueno, como bien dice el Cholo, y yo incremento más la frase del Cholo, él dice que un partido tiene muchos partidos y yo incremento esto a que una eliminatoria tiene muchas eliminatorias. Igual que dije en la ida que habíamos podido sentenciar perfectamente la eliminatoria y que cuando tú tienes tus momentos buenos de la eliminatoria tienes que subirte a la ola y aprovecharlos, pues nosotros en parte lo aprovechamos metiendo esos 3 goles al portero suplente del Tottenham. Y ellos ayer sus momentos fueron detenidos por Musso. Sus mejores momentos se encontraron delante el muro de Musso, que fue sin ningún género de dudas el MVP del partido, acompañado por unas actuaciones individuales bastante aceptables, teniendo en cuenta el rendimiento habitual del equipo fuera de casa, como por ejemplo la de un Julián Álvarez en su mejor versión en mucho tiempo, aunque su versión mejor en mucho tiempo no nos da para ponerle por delante, o por lo menos a mí no me da para ponerle por delante de Musso, porque metió un gol. Julián Álvarez estuvo muy activo, tuvo oportunidades, hubo otra vez que robó un balón y tenía absolutamente solo a Griezmann y se lo quiso fumar él y perdió la oportunidad. Hizo un buen partido, peleó, luchó y estuvo acertado con el gol, insisto, metió un muy buen gol, pero el que tuvo actuaciones valor-gol por una cantidad superior fue Musso, que nos salvó de 3 o 4 goles con 3 o 4 paradas antológicas, ¿no? Y esto es una eliminatoria, tú tienes que aprovechar tus momentos, tú tienes que ser mejor que tu rival en los mejores momentos y no ser peor que tu rival en los peores momentos. Y en esta eliminatoria, si os dais cuenta, si quitamos el factor portero suplente del Tottenham, la eliminatoria se pierde, ¿no? Ya sé que es una afirmación frívola teniendo en cuenta que durante mucho periodo de la eliminatoria Atlético de Madrid ha jugado con el resultado y ha dosificado ese 4-0 inicial de la eliminatoria. Pero con un 4-0 inicial de la eliminatoria, pues la eliminatoria al final termina 7-5, ¿no? Y es un poco ese pero que te queda de que tal vez podríamos haber sentenciado en la ida y haber sido un poquito más contundentes en la vuelta y un poquito más ambiciosos. Es verdad que los goles vienen por errores claros individuales. Primero, una falta de posicionamiento entre Lenormand y Nahuel. Yo lo de Nahuel os lo he explicado aquí, lo he explicado en Corazón Rojiblanco, lo he explicado en mi casa y lo explicaría pues en misa si es necesario. Nahuel Molina, cuanto más lo alejes de la portería, mejor. Es el jugador que más diferencia de rendimiento ofrece entre jugar más atrás y jugar más adelante. En ataque es un jugador absolutamente decisivo por sus desmarques, porque realiza buenos centros. Ayer hizo una pared con Griezmann estratosférica. Bueno, arriba se defiende bien, atrás es un jugador que le falta rigor defensivo, que le falta rigor táctico y que comete errores y que nos cuestan. Y que desde luego cuando yo veo que no juega Pubil, pues la opción Molina para ser ese defensa
que además de tercer central sea lateral no me convence, porque ni es bueno por alto, ni es bueno haciendo esa transición central-defensa, porque ya le había pasado el día del Brujas y es muy peligroso poner a Molina tan atrás. Yo le hubiera puesto, de hecho yo lo habría puesto en lugar de Giuliano Simeone, y habría puesto a Llorente lateral si te pasa esto. Porque si tú tienes que ir a por el partido, pues yo creo que Llorente en el centro del campo ayuda más, pero con una ventaja que administrar, pues tal vez era el momento de poner a Llorente de lateral y de haber sacado a Coque o a Baena en el centro del campo, ¿no? Es verdad que el partido más o menos se controla, el inicio fulgurante del rival más o menos se controla. El rival, es verdad que metemos un gol que nos anula en los primeros minutos. Es un gol que ante la energía del público, la energía del rival que juega en casa y que quiere hacer una remontada, es un gol que silencia durante unos momentos al público, que mina la moral del rival, que da por perdida la eliminatoria durante unos momentos y que a nosotros nos reafirman nuestro trabajo durante unos momentos, que es hasta que te lo anulan porque ven que por unos centímetros es fuera de juego, ¿no? Entonces, tú te tienes que subir a esa ola. Tú tienes que mantenerte en, oye, como si hubiéramos metido el gol, vamos a seguir atacando, vamos a seguir dominando el partido, vamos a demostrar que somos mejor equipo que ellos y más con todas las bajas que tenían y vamos a hacernos con el partido, ¿no? Y sin embargo, el Atlético de Madrid acusa más el gol anulado que el Tottenham, ese momento de zozobra de nos han metido un gol, ¿no? Porque ellos, pues al verse otra vez con el 0-0 en el marcador, se van para arriba, terminan por conseguir un gol y el Atlético de Madrid hasta los últimos minutos del primer tiempo no se despereza. Tienen después del gol otra oportunidad bastante clara en las botas de Tel, que la para muy bien abajo, tapando primero y sacando la pierna contraria, Muso abajo, en un mano a mano, que te meten el 2-0 antes del descanso y empieza a ponerse la cosa peliaguda, ¿no? Ya digo que las actuaciones, las paradas y las intervenciones de Muso fundamentales. Cuando hablo de intervenciones no hablo de paradas, hablo de todos esos balones aéreos que sobre todo al principio del partido, de una manera u otra, él logró desbaratar, bien por despejar, bien por hacerse con ellos o bien por tocarlos lo más mínimo y desviárselos al posible rematador. Estuvo muy seguro por alto, salió a por todas y evitó males mayores, en eso, sobre todo en esos primeros minutos de bombardeo al área, ¿no? Luego, el Atleti es verdad que en el final del primer tiempo se despereza, se va un poquito arriba, tenemos un par de llegadas peligrosas y parece que nos hacemos con el partido. Y más aún cuando al inicio del segundo tiempo, a los 2 minutos, anotamos un gol, anotamos un pedazo de gol de Julián, con un Lookman que hizo un partido más que decente, sobre todo dando salida al balón y metiendo al rival en su campo cuando teníamos que salir. Un Julián que hizo un partido bueno, como hemos dicho, aunque no me da para darle el MVP porque para mí sigue siendo Muso y que marca un buen gol. Le cuesta hacer el control, pero luego mete el gol por la escuadra y pone ese 1-1 que en ese momento prácticamente acaba con las esperanzas del Tottenham. ¿Qué es lo que pasa? Que casi a la jugada siguiente Juliano comete un error lamentable, tiene el balón pegado a banda, tenemos la posesión, tenemos nosotros la oportunidad de desplegar el ataque y él al no ver claro el pase decide pasar de banda a centro sin tener claro el destinatario. Pierde un balón en una posición peligrosa, el balón termina en Xavi Simons que nos mete un golazo y volvemos a empezar otra vez como estábamos hace un minuto. El gol de Julián no vale de nada porque volvemos a estar otra vez en -1 y ahí el Atlético de Madrid, bueno, hay un momento en el que se producen dos cambios que para mí son fundamentales en el devenir del partido y en el hecho de que ellos tuvieron, sobre todo de las botas de Porro, tuvieron una ocasión muy clara. Muso hizo un par de paradas otra vez muy meritorias. Es verdad que los tiros no eran muy cercanos, que no eran ocasiones clamorosas, pero la de Porro sí que, aunque no tenía buen ángulo, sí que estaba bastante solo dentro del área. Hizo una muy buena parada, ¿no? Y algún lanzamiento lejano que también tiene que meter la mano para sacar la córner. Bueno, tiene a lo largo del partido 4 o 5 paradas de mucho mérito Muso que nos salvan de situaciones potencialmente más peligrosas, sobre todo el mano a mano de Tel y el lanzamiento
con el exterior de Pedro Porro, que la sacó perfectamente. Y cuando la cosa está un poquito peliaguda, sacamos a Coque y a Sorloz, que para mí son cambios que cambian el partido, la dinámica del partido totalmente. Coque se hace con la manija del partido y Sorloz da una referencia arriba para salir hacia el área contraria y empezamos a tener el partido bajo control. Llega el gol del empate en un córner, fijaros que ellos eran peligrosísimos en los córners, y al final los que anotamos un gol de córner somos nosotros. Al primer palo cabecea Janko, muy pegado a ese primer palo y en un muy buen saque de Julián, y empate a 2, el partido ya prácticamente queda decidido. Y todavía tenemos un par de sobresaltos cuando en el último minuto del tiempo reglamentario Jiménez hace un penalti absurdísimo. Era Xavi Simons rodeado de jugadores del Atlético de Madrid y la única salida que tenía esa jugada es que alguien le metiera una patada, como así hizo Jiménez. Nos meten el penalti y pasamos unos minutos finales de agobio, pidiendo ellos penaltis, bueno, de todo, ¿no? Pero al final el marcador ya no se mueve, 3-2, clasificados y a otra cosa. Y la otra cosa va a ser el Barcelona, ¿no? Un Barcelona que gana ayer en un resultado altamente extraño, por un lado, un 7-2 a un equipo inglés como es el Newcastle o Nuevo Castillo, como queréis llamarlo. Un partido absolutamente engañoso, una eliminatoria absolutamente engañosa. El Barça en la ida se tiene que ir perdiendo 3-0 claramente y un penalti en el último minuto le permite irse con un 1-1 a Barcelona y la eliminatoria claramente de cara, porque eso tiene que ganar en su casa, solo, entre comillas, pero el Barcelona en su casa es un equipo muy peligroso. En el tiempo del partido de vuelta el Barcelona no juega bien. Es verdad que mete un córner, mete otra jugada aislada, no tiene muchas más ocasiones. Es el Newcastle el que domina el partido y el que mete 2 goles y el que tiene oportunidad de meter alguno más. Y al final, en el último minuto del primer tiempo, otra vez un último minuto, esta vez del primer tiempo del segundo partido de la eliminatoria, pues hay un penalti que hace Trippier equivocándose mucho porque Rafinha no iba a llegar a ese balón ni harto vino. Le agarra, es verdad que el primero que mete brazo y que sujeta es Rafinha porque le quiere ganar la posición y le mete el brazo y aprovechando que tiene ahí el brazo, pues le agarra a Trippier y le hace ese penalti que es el que cambia ya definitivamente la eliminatoria, ese segundo penalti que pitan en esa eliminatoria a favor del Barcelona, en los dos en momentos claves, los dos cuando peor lo estaba pasando el Barcelona, uno cuando en el partido de ida podían haberse llevado 2 o 3 goles tranquilamente y el otro cuando peor estaban en el partido de vuelta. Luego, pues como hemos dicho antes del Atlético de Madrid, lo decimos ahora al Barcelona, cuando estás en tu ola te tienes que subir y aprovecharla. Y el Barcelona, ese gol del último minuto, aprovecha que deja absolutamente cao al Newcastle y en los primeros 10 minutos del segundo tiempo pues mete 3 goles, tan tranquilos. Y te encuentras con un 6-2 que si tú has visto la eliminatoria parece surrealista, ¿no? Pero es verdad que la salida del segundo tiempo al Barcelona es muy buena, que el acierto de cada gol es muy bueno y que de repente pues te mete 3 goles, el Newcastle estaba absolutamente anulado y ya lo único que hace el Newcastle en los últimos minutos es evitar una goleada histórica metiendo una defensa de 5 intentando minimizar daños. Una eliminatoria en la que 3/4 partes de la eliminatoria ha sido mejor el Newcastle, pero que se van con una paliza de escándalo. Pues así es esto. Cuando tú tienes tu momento te tienes que subir a la ola, como dije yo en el partido de ida, y cuando tú estás mal, pues tienes que intentar disimular, y que los momentos malos del rival se incrementen, como pasó ayer con el Newcastle, y que los momentos malos tuyos pues te vayas ganando la eliminatoria. El Barcelona iba ganando la eliminatoria al descanso del partido de vuelta, habiendo sido peor globalmente en todo lo que iba de eliminatoria hasta ese momento. Y así es esto. Y por eso, insisto, el Atlético de Madrid cuando se encuentre con un portero suplente, con un equipo destrozado, pues tiene que hincar el diente un poquito más. A mí me decía un gran amigo mío, que es Charlie, que hombre, que meter 5 en Champions todos los días no se hace, que no podemos esperar meter todos los días 6, 7 goles. Efectivamente, y como no se hace, el día que tienes la oportunidad, esto es como cuando vas por la noche y se te presenta la oportunidad con una rubia. Esto no se presenta todos los días, habrá que aprovechar, ¿no? Pues en la ida se nos presentó la rubia y yo creo que se nos escapó un poco el tema, ¿no? Bueno,
Y ahora viene un calendario que es para verlo, ¿eh? Tenemos al Madrid ahora el fin de semana con un día menos de descanso. Yo me presentaría con los cadetes porque la Liga, pues más o menos, teniendo en cuenta los últimos pinchazos del Betis, el tema Champions lo tenemos y que probablemente además vaya un quinto a la Champions, pues tenemos el tema bastante asegurado. Y teniendo en cuenta que lo que tenemos por delante en Champions, en Copa, yo iría con los cadetes a jugar a la lata sardinas. Luego hay un parón por selecciones, que parón por selecciones entre comillas, porque la selección argentina se lleva a todos, incluido Musso, que no es que no se lo merezca, porque después del partido de ayer se lo merece más que nadie, pero es que venimos jugando 2 partidos por semana de todo lo que va de 2026. Y yo creo que hubiera sido interesante que descansara todo el equipo o la mayor parte del equipo. Yo habría dicho a algunos cuantos que se hicieran los lesionados, ¿no? Pero con el telón de fondo del Mundial, pues la gente no quiere perderse el tema, ¿no? Así que, por ejemplo, Argentina se nos lleva a todos, a todos, ni uno se deja. Y a la vuelta, pues a la vuelta ni más ni menos que tenemos al Barcelona en Liga, al Barcelona en Champions, al Sevilla fuera, otro partido al que yo iba con cadetes, como mucho, o con los utilleros de todos los equipos, y Champions vuelta y la Copa, y la final de Copa. O sea, tenemos un calendario en el cual nos vamos a enfrentar al Madrid, 3 veces al Barcelona, al Sevilla fuera, que fijaros, para que el Sevilla fuera, que históricamente es un partido ultra chungo, para que el Sevilla fuera sea el chiste del mes, pues imaginaros cómo es el calendario, porque culminamos el calendario con la final de Copa, ¿no? Que yo creo que a día de hoy es el mega objetivo, ¿no? Porque la Champions con el Barcelona lo tenemos complicado, ya hemos demostrado en Copa que les podemos eliminar, pero hay que hacerse una pregunta, que es hasta qué punto el dejarnos los cuernos en eliminar al Barcelona en Champions nos puede perjudicar para una final de Copa que es 3 días después del partido de vuelta. O sea, ahora mismo la gestión de todo esto es muy complicada y va a ser por mi parte muy difícil criticar cualquier decisión que se tome desde la dirección deportiva del club, porque ahora mismo es muy complejo todo lo que tenemos delante, que yo la Liga, insisto, jugaría con absolutos suplentes, y tanto el partido del Madrid como el del Barcelona como el del Sevilla. Tenemos margen, si luego se complica la cosa podemos apretar, pero nosotros de aquí a un mes tenemos la temporada. Tal vez en Champions podamos meternos en semifinales, pero es que lo que más a mano tenemos, sin lugar a dudas, es una final de Copa contra la Real Sociedad, donde no es que vayamos a pasar por encima del equipo donostiarra, pero yo creo que tenemos una vitola de favoritos bastante clara. Insisto, una final es una final, una expulsión en el minuto 5 puede arruinar cualquier cosa, pero yo creo que tenemos que tener la vista muy claramente puesta en ese partido, ¿no? Así que, amigos, me toca un compromiso aquí en Cantabria, me vuelvo a Madrid y por la noche nos vemos, os recuerdo, a las 10:30 en Corazón Rojiblanco. Así que enhorabuena por la clasificación, que también son 12,5 millones y no son nada desdeñables para la economía del club. Y Forza Atleti.